Gracias, presidenta. Dalila Escobar, de Proceso. Habla, estos 8 años del tema de Ayotzinapa. La semana pasada se enfatizaba sobre el asunto de la actuación de los jueces en torno a ese tema, con la absolución de al menos 24 personas por un solo juez. Pero también se da la información en torno a la actuación que ha tenido algunos elementos o integrantes de la Fiscalía General de la República, que se tiene conocimiento de que funcionarios suyos solicitaron a un juez titular segundo del segundo juzgado de distrito de procesos penales federales en el Edomex. Le solicitaron a él la cancelación de 21 órdenes de aprehensión, de las cuales 16 son de integrantes de la Sedena, pero también están otros exfuncionarios, como es el caso del exfiscal de Guerrero, Iñaki Blanco. Preguntarle si usted, han tenido información sobre esto. Sabemos que el subsecretario Encinas está en este asunto, pero si también en todo caso se solicitaría la investigación a estos funcionarios, a estos integrantes de la Fiscalía, para saber qué está sucediendo, porque principalmente, sobre todo, la duda en torno a que se esté beneficiando o se esté evitando procesar de alguna manera a militares o integrantes de la Sedena. Bueno, yo creo que eso es lo que buscan nuestros adversarios, que son responsables de esta tragedia, ya sea porque participaron de manera directa, encubrieron o guardaron silencio, cómplice, esto sobre todo en el caso de los medios. Nosotros estamos actuando a partir de la investigación que llevó a cabo la Comisión Especial, y para ser muy precisos, la comisión, a través de su coordinador Alejandro Encinas, me presentó un informe con anexos. Y aquí lo hemos dicho varias veces. Y a partir de ese informe se decidió solicitar a la Fiscalía que se actuara, que ya no se perdiera más tiempo, y que si en el proceso se presentaban pruebas y resultaban responsables otras personas, pues que se procediera, pero que ya se actuara, porque no queríamos que este lamentable caso se prolongara, que era la apuesta de nuestros adversarios, para estar cuestionándonos durante todo el tiempo. Entonces, no esperaban una decisión así. Y siempre se acude como excusa, no siempre, pero en algunas ocasiones, al llamado debido proceso, que al otro día dijo aquí Ricardo Mejía que era debido ¿qué? Pretexto, debido pretexto. Entonces hay quienes plantean, bueno, es que falta, se precipitó todo, sí, nada más que son tan influyentes los que no quieren que haya justicia en el caso de Ayotzinapa, que entre más tiempo pasa, más se enredan y más posibilidades tienen de salir adelante. Presidente, aunque aquí se trata, del titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigio para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, quien es el que menciona que fue la Fiscalía General de la República la que echó para atrás estas 21 órdenes de aprehensión, que pudiera ser que al final de cuentas se pudiera traducir en encubrimiento, en todo caso, algunos elementos militares, porque se está acreditando cada vez más que hubo esta participación activa, de acuerdo también con el testimonio del abogado de las madres y de los padres, quien asegura que ellos incluso sienten que están ya en un panorama gris y que ya se estancó el caso. Es parte de lo que mencionan. No está estancado, no está estancado. Es que no les gustó el que se actuara y que ya estén en la cárcel personas presuntamente responsables, como militares, como autoridades locales, como el exprocurador Murillo Karam. ¿Esto cuándo se iba a realizar? Con un gobierno de la oligarquía. Nunca, jamás. Por eso se atrevieron a hacer toda la fabricación de los hechos. Mintieron por la prepotencia. Entonces, se ha avanzado mucho. Que no les gusta es otra cosa. Que querían tenernos contra la pared y no pudieron, es otra cosa. Y esto no quita que la investigación continúe y no hay impunidad. Independiente de los adversarios, presidente, ¿usted estaría atendiendo este llamado que hace el fiscal especial, porque asegura que de alguna manera estos elementos de la Fiscalía General de la República se lo brincaron para hacer esta solicitud de cancelación, y si se va a investigar también a estos elementos de la FGR? Sí, hay diferencias porque son muchos los intereses. ¿De quién? De todos. No, sí está
esto no es de buenos y malos, no es maniqueísmo, este es otro asunto. Por eso lo estoy atendiendo de manera personal y le pedí a la Fiscalía y le pedí al presidente de la Corte que se atendiera como un asunto de Estado y que Fiscalía, Poder Judicial y el Poder Ejecutivo nos aplicáramos. Habría una especie de encontronazo entre la Suprema, o bueno, el Poder Judicial y la Fiscalía, porque precisamente por Puede estas haber, reuniones... es que hay diferencias en todo el gobierno, en todos lados, son criterios distintos y cada quien defiende pues sus puntos de vista, más cuando se trata de un asunto de esta naturaleza. Pero aquí lo importante, a ver, la crónica es que llega a mi oficina Alejandro Encinas con 4 o 5 carpetas. Me dice, aquí está el informe. Este es el informe general y estos son los anexos. Y digo, ya se analizó bien, ya lo vieron a fondo, sí, tenemos todos los elementos. Déjamelo. Y leí el informe y consideré que era sólido. Y como tenemos el acuerdo de darle atención a este asunto, respetando los cauces legales, le pedimos formalmente a la Fiscalía, al Poder Judicial, de que se actuara ya de conformidad con el informe. O sea, no se inventó el informe y a partir de ahí se actuó y le pedí a Alejandro, porque ese era el compromiso, de informarle a los padres y les informamos. Y estuvo el fiscal y se les dijo que se iba a actuar. Nada más que a lo mejor pensaron, no los padres, sino los que participan en todo este asunto, de que iba a pasar tiempo. No, dentro de la Fiscalía y dentro del Poder Judicial y dentro del Poder Ejecutivo y en la sociedad misma, porque no estaban en el informe. Esas 21 órdenes no estaban en el informe y por eso fueron canceladas. No, o sea, se actuó a partir de las personas que aparecen como responsables en el informe. Ya no se va a actuar sobre ellas. Y esto no significa que se cierra la investigación. Ya los que están en el informe y se les comprueba que participaron o que son presuntamente responsables, ellos van a dar a conocer su versión y van a aclarar si participaron o no participaron, si son culpables, son inocentes, si recibieron órdenes de quién. Continúa. Pero entonces no la investigación. No se va a actuar para que de alguna manera se reponga este tema de las 21 órdenes de aprehensión. Yo creo que no debería, porque el informe es el que nosotros consideramos como válido sin descartar otros. La mayoría de estas 21 órdenes están ligadas con miembros de la Sedena y parte de lo que dice la defensa de las madres y los padres es que precisamente ellos consideran que con el gran poder que ha adquirido el ejército es difícil, que ellos incluso se han negado a dar información y que será difícil llegar a la verdad si no se tiene la información que sale o que se estuvo desde Sedena. Nada más les digo una cosa, ¿no? Y a ver si Proceso nos aclara cuándo se había iniciado un proceso en contra de un general, de un batallón de la Secretaría de la Defensa. ¿Y por qué se actuó así? Porque viene en investigación y vienen 5 miembros del Ejército, los demás jerarquía. Y esto no significa, porque es lo otro también, querer manchar al ejército si este grupo se aplicó en estas acciones criminales. Ellos deben de asumir su responsabilidad, pero eso no significa que es toda la institución la responsable. Una de las hipótesis que existe sobre el por qué encubrieron estos hechos es de que alguien sostuvo por lo que se ve, con influencias, de que se iba a afectar al ejército, cuando al contrario, se afecta al ejército si se encubren ilícitos, si se dice la verdad y se actúa con rectitud y no hay impunidad, no se afecta, al contrario. Si es el ejército el que pudiera tener toda la información, entonces ha pasado mucho tiempo como para que se pudiera llegar a la verdad de dónde están. El ejército contribuyó en toda la información, en toda la investigación, pero estoy muy consciente de que va a ser muy difícil, de que los adversarios, un poco lo que decíamos aquí con Jorge Ramos, ¿no? Aunque parezca increíble, quisieran que hubiera muchos muertos en la violencia en México o que cuando la pandemia hubiesen muerto muchos más seres queridos, porque lo que quieren es que nos vaya mal. Es la actitud de Proceso, administrar conflictos, o sea, lucrar con todo respeto, con el dolor de la gente. Nosotros tenemos otra misión, por eso somos distintos. Con don Julio Scherer, que lo quería tanto y que éramos tan amigos, siempre hablábamos del tema.
Una cosa es el periodismo y otra cosa es la política. El periodismo, a ver, denuncia, sí, pero la política transformadora no es nada más denuncia, no es nada más conoce la realidad, sino transfórmala. El caso de derechos humanos no es estar denunciando violaciones de derechos humanos, es evitar que el Estado viole los derechos humanos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? El Estado ya no es, como era antes, el violador principal de los derechos humanos. Yo le voy a pedir a Alejandro que haga un informe sobre quejas y violaciones de derechos humanos antes y ahora, y se van a dar cuenta de que no hay violaciones a derechos humanos, no hay el mátalos en caliente, no hay tortura, no hay masacres. Entonces no somos iguales. Pero si Proceso y todas las organizaciones que se crearon de la llamada sociedad civil o las organizaciones supuestamente no gubernamentales ya no tienen cómo decir es el Estado, porque yo no voy a permitir que me sienten en el banquillo de los acusados, así tengo mi conciencia tranquila. Pero en este caso, si estoy aquí para transformar, que se les cayó el tinglado, lo lamento. Es como los periodistas, que no se podía tocar a los intocables y que ahora pues ya no tienen impunidad, porque eran poderosísimos, porque si se metía uno con ellos destruían a opositores. No estoy hablando de todos los periodistas, desde luego. ¿Que están qué? Trasladados los normalitos a la zona militar, que sí, están en... No, lo que está en el informe, yo creo que eso no está atestado, es que a 6 jóvenes todavía con vida después. Sí, los mantuvieron después del escándalo, después de que ya se sabía de que habían desaparecido y que se generó un escándalo, todavía estaban vivos y de acuerdo a la investigación que se hizo, dieron la orden de desaparecer. Eso está. Pero no específicamente que entraron al campo militar. No, específicamente. No, a una bodega. Pero los tenían en una bodega. Eso es lo que dice el informe. Precisamente sobre el informe, bueno, este fin de semana también una filtración que se da ya sin testar de estos fragmentos incluso de conversaciones, pero que se da pues unas horas después de que usted pide precisamente que se haga pues pública la información, aunque el subsecretario Alejandro Encinas reprocha que se haya filtrado. Sí, yo creo que lo hicieron de mala fe, pero en mi opinión no se deben de ocultar las cosas. Yo nada más ofrezco disculpa, no solo por eso, sino por todo lo que injustamente le hicieron a sus hijos. Le ofrezco disculpa a los padres. Es lo que debe de cuidarse. También yo les dije, y ellos también en un momento lo plantearon, de que querían la verdad, aunque fuese dolorosa. Y sí es muy dolorosa, mucho, muy dolorosa. Ese es el único tema. Lo demás es una actitud de, con todo respeto, de sopilotes. Pero si se conoce la verdad, no hay problema. La verdad es la que nos va a liberar de todo. Gracias. No ocultar nada. Sí, por eso yo dije, ¿por qué testaron? Que eso es lo que se tiene que revisar. No es posible, y ojalá y los abogados y los jueces pongan por delante la justicia. No es posible que por un asunto de procedimiento se impida hacer justicia. Porque a lo mejor quienes filtraron este documento sin testar lo hicieron pensando en que de esa manera ya no va a tener validez legal. Sí, nada más que esto no es un asunto nada más jurídico. Esto es un asunto de justicia y de Estado. No es saber, es que como dieron a conocer los nombres, ya los vamos a dejar en libertad. Porque se violó el sacrosanto debido proceso. No. Y si son responsables y cometieron los crímenes, entonces con una argucia legaloide se vulnera la justicia, se pisotea la justicia. No, si lo hicieron con ese fin, están mal, porque nosotros no vamos a dejar de exigir castigo a los responsables. Esas maniobras legaloides, chicanas, no aplican. Y sabemos muy bien de que son bastantes frentes. La prensa amarillista, sensacionalista, los beneficiarios con la corrupción del antiguo régimen, los medios de información convencionales, no todos, organizaciones no gubernamentales, supuestamente organizaciones de defensa de derechos humanos, organizaciones internacionales de defensa de derechos humanos, de
de la ONU y de la OEA, que ya lo he dicho en otras ocasiones, tanto la ONU como la OEA deben de ser reformadas porque están como florero, son ornamentales. Entonces, vámonos a seguir con el tema y no vamos nosotros a fallarle a los padres, y también es un asunto de justicia y es un asunto que tiene que ver con limpiar la imagen del Estado mexicano, porque no queremos también del ejército, porque me faltó en la lista las agencias internacionales, todos los responsables tienen que ser castigados. ¿Enfrentaron responsabilidad de desaparición a Barzal? Por el juez, sí, y el Ministerio Público de entonces. No, si hubo un pacto de silencio, de impunidad, donde participaron autoridades, medios de información, todos. Imagínense, sacar, porque son dos momentos, para que esto le quede muy claro a la gente. Suceden estos hechos lamentables hace 8 años. Desaparecen los jóvenes. Lo que se conoce en el informe es lo que sucedió. Hay un relato, hay que leer el informe, haciendo a un lado lo que está atestado, porque el informe es bueno y está atestado para evitar que lo usen como pretexto de que se violó el proceso o el debido proceso al darse a conocer los nombres, etcétera, etcétera. Bueno, pero en el informe de la comisión, que lo trabajó durante muchísimo tiempo, estamos hablando de millones de llamadas telefónicas, interrogatorios, entrevistas, concluyen y hacen el relato de lo que pasa esa noche y los días posteriores, las decisiones que toman, quienes participan de manera directa, autoridades locales, autoridades federales, estos elementos del ejército. Luego viene otro momento, que es el de fabricar hechos que no ocurrieron. Por ejemplo, el que quemaron a los muchachos. Y para crear esa llamada verdad histórica, para cuadrarla, intervienen autoridades. Está probado que torturan y dan a conocer esa verdad. Y algunos dicen, bueno, ¿y por qué el procurador? ¿Por qué él mismo aceptó su responsabilidad? Hace unos días hablábamos de que Díaz Ordaz dijo, yo soy el responsable del 68. Echeverría dijo, yo soy el responsable de la represión del 71. Peña Nieto dijo, yo soy el responsable de Atenco. A ver si no podemos recoger, porque ayuda mucho. Si no, va a seguir. Y sí va a seguir, pues, pero que la gente tenga más elementos. A ver si no grabaron, o el texto del fiscal Alejandro Gertz, donde habla del procurador Murillo Karam. Sí, pero a ver si no tienen la imagen. Presidente, si quieren en lo que le encuentran, nada más por el tema también de las Fuerzas Armadas, con lo que usted ha propuesto la semana pasada en torno a una consulta, la oposición ya sale también con dos puntos. Uno, que no se puede, que se están invadiendo también las facultades legislativas porque no concluye este trámite o bueno, este proceso legislativo en torno a la ampliación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, y por otro lado también que pues no se puede de alguna manera también consultar, o no, de todas maneras consultar lo que tiene que ver con Fuerzas Armadas, con Ejército en este tipo de procedimientos. ¿Qué respondería ante este hecho? Y también el otro punto que tiene que ver con que se negoció para que desde el PRI se trabajara esta iniciativa con términos de justicia, es decir, en un momento recordamos que usted hablaba de una denuncia en contra de Rubén Moreira por temas de que cuando era gobernador aceptó pues una especie de soborno de empresarios, y por otro lado también la denuncia que se tenía en contra de Alejandro Moreno por parte de la Fiscalía de Campeche. Parte de los puntos que la misma oposición menciona es que si se negoció esta iniciativa promovida tal vez sí desde el Ejecutivo para que se ampliara las labores, el tiempo de las labores de seguridad pública por parte del Ejército. Sí, ahorita te contesto. Eso, es que esto ayuda mucho. La magnitud de los delitos cometidos el 26 y el 27 de septiembre de 2014 en Iguala, el Ejecutivo Federal en ese momento intentó soslayar la responsabilidad del Estado mexicano ante un crimen desmesurado y brutal y trató de adjudicarle la culpabilidad total de los hechos a las autoridades del Estado de Guerrero y a sus policías municipales, que eran parcialmente responsables. Pero la dinámica de lo que había ocurrido, que era imposible ocultar,
se salió de su control y fue en ese momento cuando el Procurador General de la República, Jesús M., se presentó ante los medios y señaló lo siguiente: están preparando un equipo de investigación, se trasladará el jefe de la Agencia de Seguridad y su servidor, que seremos los responsables directos de esta investigación. Ante esa afirmación, ahora hemos podido demostrar con pruebas ya judicializadas que el propósito evidente de quienes habían asumido tal compromiso era el de engañar a la población para encubrir lo ocurrido y eludir las responsabilidades de autoridades federales y locales coludidas, adjudicando la brutalidad sucedida solo a policías locales de Iguala, Cocula y Huitzuco, quienes entregaron a los estudiantes masacrados a uno de los carteles que se disputaban el control de las drogas de esa ciudad. Para lograr lo anterior, los que se hicieron responsables de esa investigación cometieron un número incalculable de abusos, torturas y presiones para obtener las confesiones de dichos policías, adjudicándoles todas las responsabilidades que sus superiores estaban buscando eludir, para después inventar la supuesta verdad histórica que señalaba que todos los estudiantes habían sido incinerados en el basurero de Cocula, para así concluir el caso y cerrarlo definitivamente. El proyecto de complicidad y encubrimiento movió todas sus redes mediáticas para lograr que ese asunto terminara y se cerrara, al haber sido supuestamente quemados los jóvenes estudiantes y al tener como únicos responsables a los miembros de esas policías locales y a sus cómplices del crimen organizado. Eso está en las redes, eso. O sea, sí se dio a conocer. Pues eso hay que subirlo, porque nuestros adversarios se ayudan mucho con la falta de información. Hay que informar para que todos tengan. Mira, está la iniciativa para ampliar la participación de la Secretaría de la Defensa y de Marina en tareas de seguridad pública hasta el 2028, porque concluye su plazo de participación en el 2024, en marzo. Y pensamos que ayuda el que se prorrogue y que se le dé el tiempo hasta el 24, hasta el 28. Está bien la Guardia Nacional, pero está bien precisamente por la tutela de Marina y de la Defensa. Ustedes lo observaron en el desfile militar. Estamos hablando ya de una corporación profesional, disciplinada, nada que ver con la Policía Federal que existía, que terminó, repito, pudriéndose de corrupción. De ahí salieron todos los que están ahora detenidos, Palomino, García Luna y otros. Entonces, por eso se creó la Guardia Nacional y está manejada por militares y están recibiendo todos los que ingresan preparación en la Secretaría de la Defensa, en el Colegio Militar, y hemos hablado mucho del enfoque que se le está dando de protección a derechos humanos, del uso adecuado de la fuerza, de no responder violencia con violencia, de que se evite que haya masacres. Y se ha avanzado mucho en eso. Se han formado muy bien. Son alrededor de 120,000 elementos ya formados. Pero no queremos de que regrese el manejo que había de la Policía Federal. Antes la Policía Federal dependía de García Luna o de Chong, Osorio Chong, o de Palomino, de todos ellos, que no se formaron para la seguridad, que son jóvenes que se fueron introduciendo y fueron ascendiendo en las organizaciones de seguridad porque les atraía ocupar esos cargos, y luego con influyentismo fueron subiendo al grado de que García Luna se convirtió en el hombre fuerte de todas las confianzas de Felipe Calderón. Y ya hablamos de que el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, era el encargado de la Policía Federal con Peña Nieto. Entonces no queremos eso, porque eso no funcionó. Ni había profesionalismo, ni había disciplina, ni había honestidad, ni instalaciones, nada. Por eso se propuso la creación de la Guardia Nacional. Pero se requiere que la Guardia Nacional se convierta en una rama de la Secretaría de la Defensa. Eso es lo que estamos proponiendo, porque así vamos a garantizar su permanencia y vamos a tener mayor seguridad para que se garantice la paz en el país. Eso es lo que trata la iniciativa, eso es lo que se propuso.
promovida por el Ejecutivo, presidente, esta iniciativa. Sí, no es del y PRI. entonces el PRI presentó algo parecido y dijimos adelante, y está abierta la posibilidad de que cambien de parecer los legisladores todavía y no se termina el proceso, pero como es un asunto tan importante, porque de eso depende la seguridad de la gente, imagínense cuánto hemos trabajado para consolidar la Guardia Nacional. Toco madera, pero regresan los corruptos y vuelven a utilizar estas corporaciones para la protección de mafias. Lo que ya vimos no es lo que pueda suceder, no, lo que ya sucedió y no queremos que se repita. Entonces, hay un procedimiento, está en la comisión la iniciativa. Yo creo que es tan importante el tema que lo mejor es consultarle a la gente, preguntarle a la gente, porque los senadores del PAN no le consultan a los ciudadanos, ni siquiera a sus militantes. ¿Ustedes creen que les consultan? No, no les consultan. Entonces, ¿cómo son representantes populares si no toman en cuenta la opinión del pueblo independientemente de las banderías partidistas? ¿O es que va a predominar más en el poder legislativo la política partidista o los sentimientos de la gente? ¿Qué es lo más importante? Entonces, ¿a quién le afecta el que se haga una consulta? Mañana vamos a presentar aquí el programa. No se le va a llamar consulta porque tiene que buscarse el marco legal apropiado. Tampoco queremos que participe el INE porque nos va a pedir muchísimo dinero, viáticos, ¿no? Desgaste. Bien, presidente, gracias. Sí, viajes al extranjero para ir a ver cómo llevan a cabo las consultas en otras partes. Entonces, no, así no, saldría carísimo. Vamos a buscar la forma de que no se gaste, que todos ayudemos. Pueden ayudar los gobernadores, pueden ayudar los presidentes municipales, pueden ayudar las organizaciones sociales, los ciudadanos, todos. Honorario. Mañana se va a presentar, va a estar aquí el secretario de Gobernación y les va a presentar el proyecto. Sí, es probable que en enero, porque de acuerdo al procedimiento legal, si se rechaza en el Senado, hay que esperar un periodo para volver a presentar la iniciativa. Sí, pero esperamos el nuevo periodo, porque todavía tenemos hasta marzo del 24, sobre todo lo relacionado con la ampliación del término, porque si no, en marzo se retiran de las actividades de seguridad pública, Marina y Defensa, lo que no hicieron desde Calderón. Estaban violando la Constitución porque no podían hacer esas tareas de seguridad y sin embargo las llevaban a cabo, pero los constitucionalistas, articulistas, analistas políticos, escritores, intelectuales orgánicos no estaban aquí, porque eso pasó aquí en México, pero ellos no estaban aquí o no se enteraron. Entonces, lo que nosotros hacemos es con apego a la reforma constitucional que se aprobó en el 19, pero que precisamente, como se vence el plazo del transitorio, lo que queremos es que se amplíe. Y lo otro que se está planteando es que pase la Guardia Nacional constitucionalmente a formar parte de la Secretaría de la Defensa, una rama más de la Secretaría de Defensa. Presidente, ya nada más Eso es lo que estamos planeando. Un último. Es que yo estoy seguro que la gente va a apoyar. Entonces, esto puede llevar a que los legisladores cambien de parecer, que tengan capacidad de rectificar, no para que se conozca la realidad. Sí, pero no voy yo a polemizar con Santiago Krill. Ahora sí que, como dijo los jóvenes, zafo, no me estés cucando tú. Presidente, no.